y con todo eso habrá gente que no se arrepentirá de sus idolatrías y de sus hechicerías. Así que, bueno, pues aquellos que están ordenados para vida eterna, aquellos que van a abrir su corazón, que Dios conoce, son los que se van a acercar, y prepárate para una gran cosecha cuando todo esto termine y podamos tener otra vez libertad para reunirnos y sin ningún riesgo. Bendito sea el Señor. Antes de empezar, quiero leer primero una palabra que me envió el hermano Edwin, que Dios le dio, y que creo que hay en gran medida en la iglesia desánimo y también hay infidelidad. Pero bueno, el Señor dice así: he venido a probar tu corazón en este tiempo para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Por eso te traje a este desierto, mas no te he hallado fiel, iglesia. La prueba no se ha acabado. De aquí saldrán los vencedores, los que quieren agradar mi nombre. Yo te dije que nunca te dejaría, que en la sequía saciaría tu alma siempre, y cuando retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si lo llamares delicia, pueblo, ciñe tus ropas, alístate, porque viene tiempo de persecución. Y las citas son Deuteronomio 8:2 e Isaías 58:11 al 13. Bueno, bendito sea el Señor. Y yo creo que si Dios te ha hablado a través de esta palabra, pues es con amor y es con el propósito de que te vuelvas a Él de todo tu corazón. Es tiempo de tomar en serio la vida cristiana, la relación con Dios. No es tiempo de juguetear, no es tiempo de aplazar, es tiempo de enfrentar y decidir. Bendito sea el Señor. Y bueno, gracias a Dios por eso. Ahora vamos a hablar del candelero de oro. Este es un mueble que está en el lugar santo, enfrente de la mesa de los panes de la proposición. Acabamos de ver los panes, la mesa de los panes. Pero antes de entrar en mirar todos los detalles que nos ilustra este mueble, el candelero de oro, yo quisiera mencionar algunas cosas que pues nosotros vemos que han acontecido, que son parte de la formación o del desarrollo que se está dando en las iglesias en general. Y bueno, hay una gran necesidad de liderazgo, hay una gran necesidad de personas que tomen responsabilidad y ejerzan autoridad para poder dirigir al rebaño. Y bueno, esta necesidad es siempre ha existido. Pero bueno, lo que nosotros podemos ver en la experiencia de la iglesia es que las diferentes organizaciones religiosas han implementado medios para la capacitación o la preparación de sus ministros. Y estos son los seminarios o las escuelas bíblicas o institutos teológicos. Y bueno, aprender no está mal. Yo creo que es una gran necesidad de que los ministros estén profundamente preparados en el conocimiento de Dios. Y bueno, Dios no quiere neófitos, no quiere personas ignorantes en el ministerio. El problema, hermanos, consiste no en la enseñanza, sino en la facultad que entrega el seminario, el instituto, a sus egresados. Esto es lo que podríamos decir es un trabajo humano que da como resultado una capacitación humana y ministros que son hábiles y que tienen muchas capacidades humanas, están liderando o sirviendo como dirigentes en la iglesia. Y esta facultad, ministros que son egresados de sus aulas, es lo que está mal. ¿Por qué? Porque, bueno, son una fábrica, podríamos decir, en donde salen, bueno, pues 20 vasos, 50 vasos, y todos igualitos. Y, bueno, los envían
y entonces estos empiezan a servir en las iglesias, pero resulta que Dios no es alguien que tenga una fábrica de ministros, sino Dios es un artesano que es un alfarero que está trabajando vaso por vaso. Así que todos los vasos se parecen, son semejantes, pero no son idénticos, no son producto de una fábrica, de un molde establecido por el seminario, sino que realmente, hermanos, el tiempo que Dios se toma en cada persona es diferente y no maduran en manera simultánea, tampoco todos están llamados a hacer lo mismo, y entonces esta es una falla de este método humano para la preparación de los ministros. Y yo creo que esto lo debemos tomar muy en cuenta, porque, bueno, no todos tienen la misma madurez, no todos han tenido la misma preparación personal con Dios, sino lo que nosotros vemos es que todos en una manera uniforme egresan y inmediatamente se les son otorgadas responsabilidades. Y todo en base a sus conocimientos teológicos, al haber acreditado que el seminario da sobre, bueno, pues diferentes tópicos de la Biblia con métodos que a veces son filosóficos, o más bien que son filosóficos y que no están entregando revelación a los supuestos ministros. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es muy importante, lo estoy mencionando porque este mueble, este candelero, nos está hablando de la manera en que Dios establece el gobierno de una iglesia. Cómo es que la iglesia va a tener al frente a personas que le van a conducir, que le van a edificar para llevarlos a la perfección y presentarlos delante de Dios en una manera plena. Entonces, es el método, la manera en que el hombre trata de cubrir esta necesidad y la manera en que Dios lo está haciendo. Entonces, esto es muy importante. Un ministro no es el conjunto de habilidades naturales puestas al servicio de Dios. En ese caso, hombres y mujeres deberían participar porque ambos tienen habilidades. Pero no son, el ministerio no son habilidades humanas puestas al servicio de Dios. No, no lo son. El ministerio es vasos que se han vaciado de sí mismos, vasos de barro sin ningún valor propio, pero que están llenos de la alteza del poder de Dios, que están, siendo un canal de bendición a través del cual Dios está entregando su verdad, su propósito, su plan, y está conduciendo a la iglesia en la voluntad de Dios. Así que el llamado es indispensable. Es necesario que Dios nos llame a hacer algo y que nosotros sepamos cuál es nuestro llamado, porque Dios nos va a dar gracia para hacer aquello que Él nos llamó a hacer. Y también necesitamos una capacitación que no tiene que ser en serie, todos parejitos, todos en las aulas, todos en lo mismo, sino que está hablando de estar en la iglesia local y de desarrollar en la iglesia local con lo que está siendo ministrada la iglesia local por su gobierno, y que entonces ellos puedan mostrar una fidelidad en su caminar, un buen testimonio, y puedan ser probados por Dios en lo que ellos están conociendo y entendiendo, y entonces Dios los pueda aprobar, que haya un ministerio probado y aprobado por Dios, y que entonces pueda tener el respaldo divino. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante que nosotros, y como lo vamos a ver ya en los detalles del mueble, estemos llenos de la gracia y de la unción. Que cada ministro esté lleno de gracia, lo cual tiene que ver con el carácter y con la madurez, y esté lleno de unción, que tiene que ver con el poder o la habilidad para servir. Bendito sea el Señor. Y estas dos cosas deben de ir a la par. La gracia, el conocimiento, la doctrina, la unción, deben de estar caminando al parejo. Bendito sea el Señor. Y bueno, 2 Corintios
segunda de Pedro 3:18, dice la Escritura, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Y está hablando de crecimiento, está hablando de desarrollo, está hablando de preparación, de capacitación. Y Dios tiene una escuela, y esta escuela es la iglesia local. Y es en la iglesia local donde cada persona va a desarrollar su vida. Y es en la iglesia local donde Dios le va a dar el llamado más específico de qué es lo que Dios quiere de cada quien. Y entonces Dios lo va a entrenar en esa manera y va a usar a los diferentes ministros de la iglesia para ayudar a aquellos según su llamado. Bendito sea el Señor. Y también a través de su servicio en la iglesia local y su fidelidad y su buen testimonio, y todo esto va dando claridad acerca de cuándo es el tiempo en que Dios considera que alguien está listo. Por ejemplo, si nosotros vemos a Pablo, un hombre radical con un corazón encendido, ardiendo en un fuego santo, bendito sea el Señor, se tardó Dios 14 años en tenerlo listo para que él pudiera empezar a ejercer ese ministerio al cual Dios lo había llamado. Aún ya estando sirviendo, todavía Pablo, en Romanos y en 1 Corintios, nosotros encontramos que él dice, Pablo, llamado a ser apóstol. Sin embargo, en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Pablo está hablando de Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que nosotros vemos que hubo un desarrollo en él, de haber tenido un llamado, de estar creciendo en el llamado y en el momento en que él está en plenitud, sirviendo en el ministerio al que fue llamado y está teniendo todo el respaldo de Dios. Así que todo esto es importante. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, y esto está hablando de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, está diciendo, administrenlo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y entonces está hablando de dones, de gracias, y está hablando de los dones espirituales que nosotros debemos tener activos en nuestra vida para servir a la gente sobrenaturalmente y que reciban el beneficio de la gracia de Dios. Y si alguna habla, y aquí está la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, y este es el servicio, ministre conforme a la virtud o al poder que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. Y entonces estamos mirando que hay mucha gente en el seminario que está, tomando las materias, asistiendo a los cursos, y ha terminado el curso y recibe un diploma y jamás ha tenido un llamado de Dios. Y hay gente que está tomando responsabilidades en el ministerio que no tiene un llamado de Dios, pero fue acreditado. ¿Por quién? Por un seminario o un instituto bíblico. Y esto, hermanos, rompe el modelo de Dios y pone dolor en el cuerpo de Cristo, porque hay gente que está sirviendo sin tener ese llamado y sin tener ese entrenamiento de Dios y sin tener ese respaldo que Dios da a los que Él ha llamado y ha aprobado. Bendito sea el Señor. Entonces es simple, pero también, hermanos, cuando nosotros hemos vivido inmersos en este sistema humano, pues es muy difícil zafarse y decir que es necesario ser restaurados para poder entrar en el modelo de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En las iglesias hay diferentes modelos de organización religiosa. Esto quiere decir que en muchas iglesias hay un gobierno centralizado en donde está fungiendo como cabeza un hombre.
y la cabeza es Cristo, no es un hombre. Y este director o este papa o este anciano gobernante del movimiento o de la denominación está siendo el que está al frente de un consejo humano formado por otras personas que también han sido egresadas, que tienen una posición eclesiástica, que no son, del común de la iglesia, sino han pasado por el instituto, y entonces ellos están formando este gobierno. Y luego tenemos que hay una iglesia central, una iglesia madre, y luego iglesias hijas o sucursales de esta centralización del gobierno, que es similar al de la Iglesia Católica, pero lo estamos trasladando a una iglesia cristiana, copiando un modelo falso, un modelo del hombre, un modelo del anticristo, un modelo que es una organización y hace de la iglesia una organización y no le deja en la sencillez de ser un organismo vivo, un organismo que tiene vida propia, que no es una maquinaria artificial que está funcionando a través de la organización, sino que es algo maravilloso y sencillo, que es funcional y práctico, porque es Dios ejerciendo personas rendidas a Él, que Él las ha llamado, las ha preparado, las ha probado y las ha aprobado, por eso las respalda. Bendito sea el Señor. Y hay monarquías, bendito sea el Señor. Hay esta monarquía o esta posición en la cual hay un señorío sobre la congregación o sobre las congregaciones. También hay dictaduras, ¿verdad? En donde, si el hombre dice algo, ya no se necesita consultar a la Biblia. Hay que hacer lo que esta persona dice porque él es el siervo de Dios con mayúsculas. Y entonces, está ejerciendo una dictadura y está rompiendo el modelo de Dios. También hay democracias. Hay iglesias que se gobiernan por una convención y esta convención es el grupo de aquellos egresados que han ido subiendo o escalando un escalafón y que han llegado a una posición de mayor autoridad o de mayor poder dentro de la organización y que hacen una convención o un consenso y es como un gobierno democrático en donde se vota por las situaciones, como un cónclave en donde tienen que echar su mito blanco para ver a cuál escogieron y presumen que eso viene del Espíritu Santo, pero esto viene de la mente y del intelecto y de la capacidad y de la preparación en métodos humanos que reciben estas personas que están al frente de esa asamblea, de esa convención. Hay diferentes tipos de gobiernos. Algunos están gobernados por el profeta o por los profetas. Son diferentes cuadros o modelos que el hombre ha implementado. Importante en esta ocasión es que nosotros volteamos la mirada para ver cuál es el modelo de Dios, cómo es que Dios está, cómo los llama, etcétera, y cómo ellos finalmente están siendo un canal a través del cual Dios está fluyendo y está habiendo una manifestación sobrenatural, poderosa y que está trayendo confirmación a todo aquello que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor. No podemos sustituir el señorío de Cristo por el señorío humano, por el señorío de una persona, de un personaje o de un grupo de personas. Bendito sea el Señor. La iglesia entonces necesita ser restaurada en su gobierno, necesita ser restaurada en la manera en que Dios ha establecido que la iglesia sea guiada, protegida y edificada. Bendito sea el Señor. Y sabemos que la iglesia tiene 3 propósitos y estos 3 propósitos son el de habitación. La iglesia es la casa, la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia entonces debe de cumplir este propósito. La iglesia también debe cumplir el propósito de revelación y esto de una sana doctrina impartida por ministros que han recibido el entendimiento a través de su llamado y de su preparación por Dios dentro de cada iglesia local y que están dando ese fruto y que están siendo llevados por Dios
a un lugar de bendición para la iglesia. Bendito sea el Señor. La revelación es esencial para que haya una sana doctrina, para que haya un verdadero establecimiento de Cristo como fundamento, para que haya también una situación de estabilidad y de firmeza en la casa de Dios, permanencia en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y el propósito de propagación es el tercer propósito de la iglesia, lo cual significa que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio por todo el mundo y a ser discípulos en todas las naciones. Y esto es un trabajo de la iglesia hacia afuera de la iglesia. Es un trabajo de testimonio, de ser luz, de ser sal. Y esto, hermanos, también requiere de una parte del gobierno de la iglesia. Y todo esto es muy precioso y lo hemos de estar mirando a medida que desarrollamos los puntos que ilustra el candelero. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. El candelero está entonces colocado en el lugar santo frente a la mesa de los panes de la proposición y sus características. Gloria al Señor. Ok, este fue como una introducción, un preámbulo que yo consideré necesario para que cuando entremos en todos los detalles podamos ir entendiendo con facilidad que estamos mirando el modelo de Dios. Estamos mirando la manera en que Dios estableció que las cosas funcionen dentro de la iglesia que Cristo está edificando. Bendito sea el Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo está involucrado en todo esto. Él es la cabeza, Él es el que encabeza, Él es el que está al frente, el que toma las decisiones y las transmite por el Espíritu Santo. Y entonces los ministros son la mano de Dios, los que van a ejecutar lo que la cabeza quiere. No son los ministros los que deciden, es Cristo el que decide, es el Espíritu Santo el que lo transmite y son los ministros los que lo ejecutan. Bendito sea el Señor. Pero vamos entonces a Éxodo 25. Gloria a Dios. Y vamos a leer primero versículos 31 al 40. Bendito sea Dios. Y dice la Escritura, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se harán el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras en el un brazo y una manzana y una flor. Y 3 copas figura de almendras en el otro brazo, una manzana y una flor. Así que en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Harás una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana de lo mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle han 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. Y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bendito sea el Señor. Y bueno, aquí tenemos por un lado las instrucciones detalladas de la fabricación de este mueble. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que debemos aquí ir puntualizando. Pero vamos a Levítico 24 para tener un complemento acerca de las funciones de este mueble. Gloria al Señor, del candelero de oro.
Y vamos a leer versículos 1 al 4. Y dice la Escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas, claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades. Sobre el candelero limpio pondrán siempre en orden las lámparas delante de Jehová, Bueno, versículos 1 al 4 nos está hablando del aceite, que es aceite de oliva que está siendo utilizado para el candelero, para que el candelero pase encendida toda la noche. Y entonces, el sacerdote venga y reabastezca de aceite el candelero para que siempre esté encendido, y algunas otras detalles que también vamos a mencionar que tenían que suceder para que la luz de este candelero brillara intensamente. Bendito sea el Señor. Y bueno, el primer aspecto. La Biblia dice que sería de un talento de oro. Gloria a Dios. Y bueno, este es un peso, es una cantidad exacta de oro. Y tal vez tú estás imaginando un bloque de oro del cual se va a labrar y va a aparecer la figura del candelero. Esta es una idea que muchos tienen en su cabeza porque dice que será labrado, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante darse cuenta que está hablando que este talento de oro es el peso de la pieza de la cual se va a sacar el candelero, pero el peso del candelero al final va a ser de un talento de oro. Esto quiere decir, no se le estarán quitando pedazos, no se estará produciendo un material que se desprende del candelero para deshacerse de él o usarlo en otra cosa, sino que es una pieza que está de un talento al inicio, cuando no hay nada, y es un talento de oro cuando el candelero está terminado. Esto entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque no era un trabajo con cincel, no era un trabajo que retirara partes del oro, sino es un trabajo de repujado. Así que el talento de oro era una lámina, una plancha de oro. Gloria al Señor. Y esta plancha de oro, entonces, se tenía que recortar con una geometría específica para que ahí quedara dibujado el candelero en plano. Quiero que me vayas siguiendo en esta idea. Tú en la primaria hiciste figuras geométricas y primero las dibujaste y después, todas estas piezas tenían en determinados lugares unas cejas que cuando estas piezas eran dobladas y formadas para dar, por ejemplo, un cubo, tenían determinadas partes donde había cejas que permitían que ensamblara la pieza que venía en contra de ella y se formara. Y después la otra pieza se doblaba y entonces terminabas el cubo, ¿verdad? Y entonces quedaba, esta pieza que habías partido de una pieza original que había sido dibujada y que, había sido recortada. En esta misma manera el candelero de oro. Tú puedes ver que, si tú vas a hacer un cilindro, entonces tú tienes que hacer un rectángulo y este rectángulo debe tener una ceja de un lado y después la tienes que repujar dentro de un molde a través del martillo, golpeándolo y dándole vueltas y dándole forma, de tal manera que se fuera formando el cilindro. Y esto sería la caña central. Y el repujado, por supuesto, debería tener los moldes de las piezas que lleva, como las flores, como las manzanas y como las copas. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros vemos esto muy precioso, pero si ya te lo estás imaginando, esta pieza tenía que ser
trabajada en una manera muy delicada, muy artesanal, por personas que tenían mucha sabiduría que Dios les había dado para ir manipulando esta pieza y irle dando toda la forma de tal manera que, bueno, pues lo que tenía como resultado es un precioso candelero. Bendito sea el Señor. Entonces, un talento de oro. Esto, hermanos, el uno en la Biblia, que nos habla de un todo, de una unidad, de algo único, nos ilustra o prefigura la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero que leas Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y era de oro puro. Así que, bueno, pues vamos a ver que en Colosenses capítulo 2, versículo 9, perdón. Colosenses 2, 9. Gracias, hijita. Colosenses 2, 9 dice la Escritura, porque en Él, en Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Gloria a Dios. Y entonces nos está hablando de la plenitud de la divinidad. Y entonces este mueble de oro puro, en él no hay madera, en él no hay una situación que represente al hombre o en una manera humana, sino nos está hablando de un gobierno divino, nos está hablando de la plenitud de Dios que habitó en Cristo, nos está hablando entonces de este oro que nos está hablando de Cristo, la cabeza, exaltado a la diestra del Padre en toda plenitud. Bendito sea el Señor. Y entonces esto es muy precioso y muy importante porque el talento permanecía a través de todo el proceso hasta tener un mueble terminado que es de una sola pieza. Bendito sea el Señor. Esto es entonces muy precioso. En Efesios capítulo 1, versículo 2, y hablando de plenitud y entendiendo cómo Dios nos está hablando de esa plenitud de Cristo, nos va a decir en el versículo 20, dice, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Él entonces está en los cielos. Y está sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Aún sobre las situaciones que se han dado en el siglo XX, en el siglo XXI, con los avances de la tecnología y con todas las situaciones también de la depravación humana y sus juicios que Dios ha traído a través de nuevas enfermedades, lo que nosotros vemos es que todo está debajo de los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Y está diciendo, sometió todas las cosas debajo de sus pies. El Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo está en los cielos como cabeza de la iglesia como su cuerpo está en la tierra, para hacer todo lo que la cabeza quiere. Así que por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo se va a manifestar como se manifestó cuando Él estaba en la tierra, ahora se va a manifestar a través de la iglesia. La iglesia entonces va a recibir un apelativo, va a recibir una definición. Dice, la cual, la iglesia, la cual es su cuerpo. Y nota esto, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Así que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. Y ahora nosotros vemos que esto se está cumpliendo cuando Cristo ha sido exaltado a la diestra del Padre y ahora la iglesia como su cuerpo está siendo la plenitud de Dios, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Bendito sea el Señor. Así que un talento nos está hablando del propósito de Dios de una iglesia perfecta. Nos está hablando del propósito de una iglesia que tiene un gobierno que es divino, que es Cristo la cabeza. Bendito sea el Señor. Esto debe de ser esencial y importante en nuestro entendimiento. Después vamos a desprender todos los demás detalles, pero lo primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo realmente está tomando las decisiones. Él es el que está llevando
de Dios dirigiendo a la iglesia y a cada iglesia local en lo que a cada uno le toca. Él es el que lo está haciendo y se está valiendo del Espíritu Santo para que la iglesia reciba las instrucciones de la cabeza. Es como el sistema nervioso que está controlando todo el cuerpo. Así es el Espíritu Santo transmitiendo lo que la cabeza quiere, el sistema nervioso central, que lo está transmitiendo a través de todas las ramificaciones nerviosas hasta la última de las células del cuerpo. Bendito sea el Señor. Esto es muy precioso y debe de quedar entonces muy claro en nuestro corazón. Y quiero también decir esto en relación a este talento de oro. Este mueble no tiene dimensiones. No se dan dimensiones de este mueble. Es un talento de oro. Pero cómo lo trabaja el fabricante, el que está elaborando, Bezaleel o Aholiab, los que están trabajando en reproducir el modelo que Dios les ha dado y está formando todas las piezas o todas las partes que forman esta única pieza, un candelero de una sola pieza. Pareciera como que esto no tiene mucho sentido, pero es esencial porque, está hablando de una unidad que es espiritual y no una unidad de alianzas humanas. Y además nos está mostrando algo. Dios es tan grande en cada iglesia como cada iglesia lo puede concebir. Bendito sea el Señor. Hay iglesias donde tienen un Dios pequeño, tienen un candelarito, porque esa es su percepción que ellos han tenido de Dios. Pero hay iglesias que están abiertas, que han podido comprender, que han sido enseñadas en la verdad y que entonces el candelero tiene unas grandes dimensiones porque está mostrando esa grandeza de Cristo en esa posición de eminencia. Está sobre todas las cosas para cumplir todas las cosas y bendito sea Dios, está sobre la iglesia que es su cuerpo, la que es su plenitud, en donde Él se va a manifestar con toda plenitud. Bendito sea Jesucristo. Quisiera que viéramos entonces la importancia del señorío de Cristo en la iglesia local. Y vamos a leer el Salmo 78, 41. Muy bien. Gloria a Dios. Y dice la Escritura en el versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Y esto es el tamaño del candelero. Es un talento de oro, pero ¿de qué tamaño? ¿Cuál es tu conciencia de Dios en la iglesia? ¿Quién es el que está tomando el control? ¿Quién es el que está disponiendo de la iglesia? He oído iglesias que dicen, ¿quién es el invitado de honor en esta reunión? Y entonces toda la iglesia contesta, Cristo. Y yo digo, las cosas están como están porque Cristo es un invitado de honor en la iglesia. Pero el lugar que Cristo tiene o debe tener en la iglesia es la cabeza. Él es el que está disponiendo del cuerpo. Él es el que está utilizando a cada uno de los miembros del cuerpo. Él es el que está dando la gracia para que cada uno haga su parte en la perfecta voluntad de Dios. Entonces es muy importante. ¿Quién es el invitado de honor? Eres tú. Pero ¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el que dispone de la casa? ¿Quién es el que dispone de todos los utensilios de la casa, de todas las comodidades de la casa? Es Cristo. Gloria al Señor. Cristo está edificando su casa. Cristo está edificando su iglesia. Pero el pueblo de Israel tentaba a Dios. Le ponía límites al Santo de Israel. Y esto quiere decir que Dios no era tan grande en determinados momentos delante de la conciencia del pueblo porque su rey no estaba teniendo esta comunión verdadera con Dios o esta integridad de corazón delante de Dios. Y entonces esto era limitar a Dios, hacerlo más pequeño, no darle libertad para que Él haga todo lo que quiere. Y eso es lo que los programas humanos hacen, ciñendo a Dios a un esquema que el hombre ha establecido. Y eso es lo que está mal. Bendito sea el Señor. Así que no pongamos límite al Santo de Israel.
1 Corintios 15, 34. Aleluya. Y dice ahí la palabra de Dios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os hablo. Y esta es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, diciendo que había ignorancia en la iglesia. De hecho, la palabra ignorancia aparece varias veces en la primera epístola, porque era gente que estaba limitando a Dios por falta de conocimiento. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Acerca de los que duermen, no quiero, hermanos, que ignoréis. Acerca de lo ofrecido a los ídolos, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y va a sacar diferentes ocasiones en las cuales se está hablando de que esta iglesia era una iglesia que había dejado de lado la palabra de Dios, que tenía mucha unción, que tenía un mover del Espíritu Santo, pero que no tenía los parámetros de la palabra para poder entender bien la dirección del Espíritu Santo. Entonces se cargaban a extremos, se iban de lado y no estaban en balance. Y entonces Pablo les está diciendo que ellos están errando, que ellos deben de velar debidamente, que ellos deben de conocer a Dios profundamente. Bendito sea el Señor, porque hay muchas situaciones que estaban fuera de lugar en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es un ejemplo de una iglesia que no está sometida a su cabeza. Hay otro ejemplo también en la iglesia de los Gálatas, pero en diferente manera. En este momento nosotros vemos a una iglesia de Corinto con mucha unción, que tiene los 9 dones del Espíritu Santo. Sin embargo, tiene muchos enfermos y muchos duermen, y tiene mucho desbalance en todo lo que hacen, porque son niños en Cristo, porque tienen unción, pero no tienen carácter, no tienen madurez. La palabra de Dios no ha sido formada en ellos, porque la ignoran, porque la dejan de lado, porque no la aprecian. Y entonces, bueno, la voz del hombre se vuelve voz de Dios, y los líderes entonces determinan qué hacer. El Papa dice que ahora se permite el matrimonio gay o igualitario, y que tienen sus derechos para llevar su vida como quieran y ser felices. Hermanos, eso es abominación delante de Dios. No estamos en contra de los homosexuales. Cristo los ama como ama a todos los pecadores, pero Cristo los trae para cambiar sus vidas y para transformarlos y hacerlos recipientes, vasos de misericordia, preparados para gloria. No puedes seguir en tu pasada manera de vivir. Y bueno, es muy importante entonces entender que esta obra de Cristo es maravillosa. Dios está obrando en nosotros para que nosotros velemos debidamente, para que estemos con un entendimiento de un conocimiento de quién es nuestro Dios, de cuál es su mente, cuál es su corazón, cuáles son sus planes, cuál es su proyecto divino, y cómo es que lo está llevando a cabo. Y dice que el no conocer a Dios produce vergüenza, produce desequilibrio, produce desbalance. Están viviendo un evangelio parchado, tijereteado, parcial, y bueno, esto trae vergüenza, y esto es algo que se debe evitar. No debe haber ignorancia en el pueblo de Dios. Pero ¿sabes cuál es otro problema que tiene la iglesia? Que habiendo conocido, tienen una indiferencia, no tienen un interés genuino en vivir aquello que están recibiendo. Y esta indiferencia, esta apatía que se ve en mucho pueblo de Dios, los lleva a tener una vida mediocre, aun y cuando tienen un gran conocimiento de Dios. Y esa es la otra iglesia, la iglesia de los Gálatas. Bendito sea el Señor. También esta iglesia estaba distorsionada del modelo, estaba fuera de aquello que era correcto en la voluntad de Dios. Y bueno, las perspectivas humanas
son como una mano negra, como una infiltración, como un intervenir y aportar con iniciativa humana en aquello que es realmente divino, que es de oro puro. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Así que, bueno, nosotros podemos ver que para que las cosas puedan ser controladas por la cabeza que es Cristo y no por las perspectivas humanas que limitan a Dios, necesitamos tener expectación. Esto quiere decir una esperanza viva, un conocimiento, una fe y una dependencia humilde de Dios, para que entonces Dios sea engrandecido dentro de la iglesia y se manifieste cada vez en una mayor medida. Vaya tomando esta forma de candelero y entonces tenga las mayores dimensiones que se pueden dar a este trabajo de formar el candelero. Juan capítulo 16. Aleluya. Y vamos a leer versículos 12 al 15. Dice la Escritura: Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que el Espíritu Santo es un mensajero, está recibiendo de Cristo las instrucciones, está recibiendo de Cristo la cabeza, todo lo que Él ha determinado para que la iglesia sea edificada. Él dijo: yo la voy a edificar y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y nosotros vemos entonces que este Espíritu de verdad es el que nos comunica todas aquellas cosas que Cristo quiere que sucedan en cada iglesia local. No hablará de sí mismo, no está hablando el Espíritu Santo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo está hablando de todo aquello que oyere de Cristo y entonces nos lo transmitirá fielmente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es uno de los trabajos del Espíritu Santo, transmitirnos y hacernos conocer qué es lo que viene adelante. Bendito sea el Señor. Yo les puse por ahí algún mensaje que han estado mirando en el muro, y es acerca de que lo que ahora estamos viviendo, hermanos, no va a mejorar. Escúchenme bien, lo que ahora estamos viviendo es un principio de dolores. Este mundo está siendo sometido a juicios y todavía la iglesia no está lista para ser arrebatada, así que Dios está haciendo algo y es preparar a la iglesia, refinar a la iglesia para que la iglesia esté lista, que tome compromisos serios, que busque a Dios en serio, que tome decisiones firmes en relación a su Señor, a Jesucristo, y entonces Dios a la iglesia local, y entonces tenga una vida plena en el lugar donde las bendiciones están siendo derramadas. Bendito sea el Señor. Y entonces Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, toma de lo de Cristo y nos lo entrega. Es su ministerio el llevarnos a comprender y a ejercer la voluntad de Dios en una manera plena, en una manera correcta. Alabado sea Dios. Entonces todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces todo lo de Dios le fue entregado a Cristo y Cristo está entregándonoslo a la iglesia a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces esto es muy importante, que se vaya dando más y más en la iglesia, que nos sometamos a Cristo y que recibamos este ministerio maravilloso, poderoso y eficiente del Espíritu Santo, eficaz para llevarnos adelante a la perfección, para llevarnos en este proceso de transformación, de restauración que Dios está haciendo a la iglesia. 2 Corintios 6, versículo 11.
Bendito sea Dios. Aleluya. Y otra vez tengamos esta concepción del talento de oro y de una sola pieza y de las dimensiones que no se dan. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón está ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues para corresponder a esto propio modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y está hablando, hermanos, como la iglesia de Corintio había limitado a Dios y estaban estrechos, pero no estaban estrechos porque esto es lo que Pablo les había dado, sino estaban estrechos en ellos mismos. Ellos son los que habían puesto los límites. Y te quiero decir, ¿sabes hasta dónde Dios te puede bendecir? Hasta donde tú se lo permitas. Si tú quieres más de Dios, siempre habrá más de Dios. Pero si tú te conformas con poquito, ese poquito es lo que te va a satisfacer, con lo que te vas a conformar, y eso será el estilo de vida que tú lleves. Una vida plena o una vida limitada. Entonces es muy importante esto, hermanos, y lo insisto porque todo esto tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la iglesia. Bendito sea el Señor. Y bueno, como mencionamos, el candelero en Éxodo 37:22 dice que era de una sola pieza. Y también en Números 8:4. Vamos a ver Números 8. Y dice la escritura, y esta es la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así el candelero. Gloria al Señor. Y entonces nosotros vemos la fidelidad que hubo en ceñirse al modelo y que la iglesia pueda ser edificada en la unidad del Espíritu, en una unidad verdadera espiritual, no mediante alianzas humanas, no mediante arreglos y política y conveniencias, como se hace muchas veces por los que tienen el poder, por los que están en eminencia dentro de la iglesia, que no han sido establecidos por Dios. Pero cuando Dios ha puesto a alguien en esta posición de bendecir a la iglesia, de ser un canal de bendición a la iglesia, es una persona que tiene una rendición de su voluntad para que lo que se manifieste sea la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos da la unidad del Espíritu. Bendito sea el Señor. Efesios 4, versículo 3. Dice la Escritura, Efesios 4, 3, dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una unidad que es espiritual, que es producida por Dios, que es no que tú pienses como yo o que yo piense como tú, sino que tú y yo pensemos como Cristo. Alabado sea Dios. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y quiero que notes unidad, 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 unidad. Pero es una unidad del Espíritu, es una unidad con un Señor y es una unidad con un Dios y Padre de todos nosotros. Así que es la unidad que Dios tiene, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es la misma unidad que Dios quiere que la iglesia tenga en Él. Alabado sea Dios. Él es la fuente de la unidad y Él es el único que puede hacer que la unidad tenga, que la iglesia tenga la unidad del Espíritu en una manera plena. Bendito sea el Señor. Juan 17, 21. Gloria a Dios. Juan 17, 21 dice,
para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que todos ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nota el propósito del Señor. El propósito del Señor es: yo soy el modelo en mi relación con el Padre, y la misma relación que el Padre tiene conmigo, la misma unidad que tengo yo con el Padre, esta misma íntima relación en la que somos un solo Dios, bendito sea el Señor, esté en la iglesia para que ellos también sean una cosa como nosotros lo somos. Yo la gloria que me diste les he dado. Dios ha dado gloria a la iglesia para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Él sigue siendo el modelo en su relación con el Padre y está hablando de la gloria que nos está siendo entregada para que nosotros alcancemos esta plenitud y esta unidad. Yo en ellos, fíjate bien, Cristo en nosotros, tú en mí, el Padre en Cristo, para que sean consumadamente, cumplidamente, terminadamente, perfectamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, y ahí está el cemento que pega esta unidad maravillosa, que nos has amado como también a mí me has amado. El mismo amor que el Padre tiene por Cristo, que lo mantiene ligado a Cristo con el vínculo perfecto del amor, es la misma manera con que Él me ama a mí. Yo quiero que grabes esto en tu corazón, porque muchas veces tú te sientes lejos de Dios, te sientes ajeno por tus fallas y por tus debilidades, pero la manera de acercarse a Dios es saber una cosa: el amor de Dios es perfecto y nunca cambia. Y el mismo amor que el Padre tiene por Cristo es el mismo amor que el Padre tiene por ti. Así que, así como Él llevó a Cristo en todo su proceso hasta que Él llegara a ocupar la posición de cabeza, desde que pasó por su humillación para hacerse hombre y después por su muerte de cruz y después por su resurrección y su exaltación para colocarlo a su diestra en los cielos, hermanos, Él está llevando a cabo este proceso en la iglesia y en cada creyente, y en especial aquellos que están siendo llamados a servirle, a ser ministros, están en las manos del Señor, que está labrando a la iglesia en una perfecta unidad. Bendito sea el Señor, de una sola pieza. Eso es lo que Dios quiere. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice la Escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Son tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria al Señor. Y está hablando entonces de una verdadera unidad que se está dando entre tres que están trabajando en el amor, en la perfecta unidad que da el amor, en el vínculo de la perfección. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos que estos tres, plural, son uno en singular. Bendito sea el Señor. Y esta unidad, que es la misma que Dios quiere que se dé en la iglesia, es algo que se va a lograr solo mediante aquellas personas que Dios ha llamado para que le sirvan. En Efesios capítulo 4, versículo 11, nosotros leemos claramente: y Él mismo dio a unos, y estos son los dones de Cristo, de su exaltación, cuando Él subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él mismo dio ciertamente apóstoles, gloria al Señor, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para perfección de los santos. Fíjate bien, propósito de estos 5 ministerios, de esta mano de Dios, no la cabeza, la mano. Los que ejecutan lo que la cabeza quiere, la mano. Y entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces nosotros estamos mirando aquí el propósito de estos 5 ministerios o dones que Cristo ha dado a la iglesia, y está diciendo para perfección de los santos.
está diciendo que Él va a llevar a cabo esta obra a través de sus manos, que Él es aficionado a la obra de sus manos, que nosotros somos el objeto de la obra de sus manos, somos la obra de sus manos, y entonces Él está perfeccionando a los santos, está haciendo la obra del ministerio, la obra del servicio para edificación del cuerpo de Cristo. Él está llevando a cabo su trabajo para que la iglesia esté conforme a su corazón, a lo que Él tiene en su corazón, al modelo de la plenitud, hasta que todos lleguemos a la unidad. Otra vez, la palabra unidad, la palabra que está hablando de una sola pieza, de plenitud, de un propósito, de una mente, de un corazón, de estar unánimes en el Señor. Y está diciendo unidad de la fe, esto es de lo que creemos, de en quién creemos. Bendito sea el Señor, y del conocimiento del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Y entonces estamos mirando una fe doctrinal, una fe en que todos estamos caminando bajo la revelación de Cristo por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. A un varón perfecto. Gloria a Dios. ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo. Y Dios está trabajando a través de estos 5 ministerios para cumplir todos estos propósitos y llevar al cuerpo de Cristo en una edificación hasta que alcance a ser como Cristo, a ser un varón perfecto, a la medida. Esta palabra quiere decir talla, quiere decir estatura, gloria a Dios, a la medida, y luego dice de la edad, y esto quiere decir, tiempo, quiere decir un determinado tiempo de desarrollo de vida hasta la plenitud, y la edad de Cristo es la plenitud. Dice de la plenitud de Cristo, alabado sea Dios. Y entonces entendemos bien entonces que Dios está en primer lugar dándonos estos 5 oficios ministeriales, estos 5 ministros, 5 ministerios que está entregando a diferentes ministros que Él ha llamado para que les sirvan como el canal a través del cual Dios va a realizar su obra, como la mano de Dios llevando a cabo la edificación de la iglesia que Cristo dijo: yo la edificaré, y para eso Él va a usar sus manos. Bendito sea el Señor. Así que debe haber una perfecta unidad en la mano de Dios. Debe haber una unidad en el equipo ministerial. Debe de haber una misma mente y un mismo parecer. Necesitamos estar como este puño cerrado que está listo para resistir, pero también cada uno de ellos haciendo lo que les toca en las maneras que Dios ha escogido utilizar a cada quien. Bendito sea el Señor. Es una mano. Gloria al Señor. Juan 17, versículo 18. Ya vimos una parte de Juan 17, pero versículos 18 al 20, dice la Escritura: como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Quiero que notes ustedes, Él está ya en su posición de cabeza, cuando Él está diciendo: yo los envío. Tú me enviaste a mí, ahora yo ya estoy contigo, ahora yo los envío a ellos. ¿A dónde? Al mundo. Gloria al Señor. Pero para que ellos puedan cumplir lo que yo quiero que hagan, yo me santifico a mí mismo, estando en la posición que me encuentro de cabeza. ¿Para qué? Para que esta santidad mía pueda manifestarse y ellos sean santificados en verdad. Y esta es la conexión, la comunión, la relación de cada iglesia local con Cristo. Si estamos en una organización, hay un montón de intermediarios allí. Es como mayoristas y medios mayoristas y luego consumidores. Hay un intermediarismo allí a través de la estructura humana de gobierno. Pero lo que aquí nosotros estamos mirando es una relación directa de cada iglesia local con Cristo como cabeza.
en una verdadera unidad. Colosenses 2:2, creo que ese ya lo di. Bendito sea Dios, ya no lo vamos a ver. Y bueno, bendito sea Cristo, todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a ver un tercer aspecto de este mueble. Gloria al Señor. Este mueble era el único que era totalmente de oro puro. Gloria al Señor, ya lo mencionamos, pero vamos a hablar de lo que representa el oro, es la divinidad. Así que está hablando de un gobierno divino. Está hablando de que realmente el que manda es Cristo como la cabeza. Y que Él está en dominio, en control, y es control. La cabeza ejerce control. Gloria al Señor. Ella toma las decisiones. Ella determina las directrices. Ella va haciendo las cosas a través del cuerpo, pero las decisiones las toma la cabeza. Tiene control sobre tu cuerpo. Si yo le digo a mi mano, ráscame la cabeza, pues entonces, pues ahí otro dedo, el que yo quiera, va a ir y va a rascar allí donde yo necesito alivio. Y bueno, la mano no objeta, no dice, no, yo quiero rascar por acá, o yo no quiero rascar y me quedo quieta. No hace lo que la cabeza quiere. La cabeza es Cristo, la mano es el ministerio. Así que es muy importante tener claro que el gobierno es divino, es Cristo. Los ministros son conductos de Dios, son canales de Dios, son instrumentos de Dios, son vasos de misericordia llenos de la alteza del poder de Dios. Juan 5:19. Gloria a Dios. Y quiero que notes, cuando Cristo estuvo en la tierra, cuáles eran las expresiones continuas de Cristo en relación a la voluntad de Él. Entonces Jesús díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Quiero que tú como ministro digas, yo como pastor no puedo hacer nada de mí mismo. Gloria a Dios. ¿En qué posición te pone esto? En una posición totalmente abierta, dispuesta a recibir instrucciones de Dios y a acatarlas. No puedo hacer nada de mí mismo, no tengo iniciativa propia, no tengo yo esta fuerza humana que me impulsa a tener yo el control de las cosas mediante mis programas y el ceñirme a mis programas. No, sino que lo que viere a hacer al Padre, sino lo que viere a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Así que estaba haciendo Cristo lo que el Padre le estaba indicando, como Él lo estaba viendo al Padre. Bendito sea el Señor. Él era la herramienta que Dios estaba utilizando para hacer puntualmente todo lo que Él tenía en su corazón. Cristo ahora está en la cabeza y Él lo está haciendo hacia nosotros por el Espíritu Santo y nosotros podemos ser conducidos en la voluntad de Dios si nosotros nos rendimos a Dios. Nunca te muevas en tus fuerzas, nunca te muevas en tu capacidad, nunca tomes decisiones a la ligera tú mismo. Ven y busca a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Y Dios te va a ministrar. Él te va a revelar su voluntad. Esto es verdad, hermanos. Esto es verdad. Por eso Cristo oraba tanto y por eso Él tenía todo el tiempo su delicia en la ley de Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Y quiero que veas entonces el versículo 30 de este capítulo. Y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. No puedo hacer nada de mí mismo. Es muy claro, de mí mismo nada. Nada, ninguna aportación mía, no, ninguna ocurrencia mía, ninguna decisión mía, ninguna idea genial mía. Gloria a Dios. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió del Padre. Él está hablando de que tiene una voluntad, que el Padre tiene una voluntad, pero que son una misma voluntad en la medida en que Cristo se rindió a su Padre. Gloria al Señor. Y esa es la
manera en que un ministro va a poder ser ese canal de Dios. En el capítulo 8 de Juan, el versículo 28, dice la Escritura allí, dice, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Gloria a Dios, las palabras que Cristo hablaba, era el Padre hablando a través de él. Y esto es muy precioso y es muy importante que nosotros lo comprendamos, lo creamos y lo procuremos, hermanos. Gloria al Señor. Y Él está diciendo, cuando se cumpla todo lo que el Padre tiene planeado y el Hijo sea crucificado, el Hijo sea levantado, entonces ustedes van a entender. Y solo entonces, cuando nosotros miramos a Cristo y vemos el cumplimiento de la voluntad de Dios en Él y su obediencia hasta la muerte, y cómo esto es una inspiración y un ejemplo para nosotros de cómo es que hasta qué grado debemos obedecer a Dios. Y dice, entonces entenderéis que no hago nada de mí mismo, no hago nada de mi iniciativa, no le pongo de mi cosecha, bendito sea el Señor, sino que lo que como el Padre me enseñó, así hablo. Las palabras eran confiables, eran las palabras del Padre, las que Cristo hablaba. Las palabras que hablamos ahora, nosotros deben ser las palabras de Cristo. En el capítulo 12, versículo 49. Gloria al Señor. Qué preciosa es la palabra de Dios y cómo nos va guiando en el entendimiento de lo que esto representa. Capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, fíjate bien cómo dice, como el Padre lo ha dicho, así hablo. No solamente Cristo estaba hablando las palabras exactas que el Padre le había dado, sino que Cristo las estaba hablando como el Padre las hablaba. Gloria al Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Y quisiéramos tener ministros de esta categoría, de esta envergadura, ministros que tengan este grado de rendición para que puedan ser unos canales limpios a través de los cuales fluya en una manera total, íntegra la palabra de Dios y nos sea entregada la verdad en una manera tal que la podamos vivir. Bendito sea el Señor. Tú dices, eso es una utopía, eso es algo muy lejos de la realidad. No, hermanos, eso es lo que está faltando para que la iglesia esté lista y para que Cristo venga. Cristo está trabajando en esto para que la iglesia que alcance su plenitud sea la esposa de Cristo. Alabado sea Dios. Capítulo 14, el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Las palabras y las obras que Cristo hacía estaban preparadas de antemano y Él estaba siguiendo lo que el Padre le mostraba en el tiempo correcto y entonces Él estaba ejerciendo a plenitud la voluntad de Dios. Hablaba sus palabras y hacía sus obras en una manera puntual. Eso es lo que Dios espera que entendamos. Y si tú pretendes servir al Señor con integridad, necesitas rendirte en una manera plena para que no se vea a ti, sino se vea a Cristo en ti. Aleluya. Eso es muy importante, hermanos. Y perdonen, he usado mucho la palabra importante porque todo lo que estamos hablando es capital, es crucial para nuestra vida. Es lo que puede hacer la diferencia entre una iglesia que se llama iglesia, pero que Cristo no está reconociendo como iglesia porque no está sujeta a la cabeza que es Cristo, pero podamos entender que si nos sometemos a Él y nos rendimos a Él y empezamos a seguir este modelo y a ver que Cristo eso es lo que hizo y que esa es la clave de su éxito, nosotros también lo haremos y esto nos llevará a llevar a la iglesia a la plenitud y provocar la venida de Cristo.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Si decimos Cristo ya viene pronto, es porque Él está trabajando en esto y está preparando a su iglesia para Amén. este asunto tan esencial, tan importante. Bendito sea el Señor. Y bueno, otra cosa que es importante en este punto es que siendo de una sola pieza tenía diferentes figuras, ¿verdad? Y bueno, es importante tener claro en nuestra vida qué es lo que Él está haciendo. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria al Señor. Y cuando Él iba a ser tentado, no fue un descuido divino, sino fue un propósito divino. No fue que Dios estaba atendiendo otras cosas y se descuidó y Cristo empezó a ser tentado. No, es que estaba en el propósito de Dios que Cristo fuera al desierto para ser tentado. Y esto es muy importante que lo entiendas. Nosotros no podemos ser aprobados de Dios si no vamos a ser probados en nuestra fe y en nuestro conocimiento. Y vamos a mostrar la fidelidad de Dios. Cuando Dios se dilata en hacer algo en tu vida, no es que Dios no te oyó, es que Dios está haciendo algo más que solo sanarte o solo resolverte el problema. Dios te está transformando a través del proceso, te está refinando a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la tribulación. Dios te está transformando para que tú llegues a ser a la semejanza de Cristo. Esto no se da en una aula, en un seminario. Esto se da en tus tratos personales con Dios. Esto se da en tu vida, en tu relación personal, en la que Dios está haciendo algo específico contigo. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Mateo 12, 18. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el cual agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Gloria a Dios. Cristo era el siervo, fíjate bien, con minúscula, el siervo que Dios había escogido. Él era el amado de Dios en el cual su alma estaba contenta, estaba agradada. Gloria a Dios. Y Él iba a poner su espíritu sobre él para que Él pudiera transmitir a los gentiles este anuncio, este mensaje, estas buenas nuevas, este evangelio. Anunciará juicio, análisis, examen, escrutinio. Y hermanos, Cristo entonces está siendo el mensajero de Dios, está siendo el canal de Dios, y todo su ministerio fue eficaz porque Él fue puntual en todo el asunto y se rindió de tal manera que todo lo que salía de sus labios y salía de sus manos y todo lo que Él hablaba y hacía era el Padre haciéndolo a través de Él. Gloria a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Él. En Hechos 10, 38, Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, escribe el libro de los Hechos, está diciendo: cuanto a Jesús de Nazaret, ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. ¿Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo? Cristo fue esta vasija que Dios llenó de sí mismo, y el Espíritu Santo tenía el control completo, de tal manera que Cristo rendido, teniendo su voluntad rendida, no que no tuviera voluntad, sino que Él tenía su voluntad rendida. Dios no te anula tu voluntad, tú te rindes a Él, esto es muy importante. Entonces Dios va a usar tus labios y va a usar tus manos para llevar a cabo su propósito de edificación, de perfeccionamiento. Bendito sea el Señor. Mateo 12, 28. Aleluya. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, dice ahí la Escritura, dice, y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Bueno, a través de la autoridad, del respaldo que el ministro tiene. Cristo está diciendo, si yo echo fuera a los demonios, no lo echo porque soy el Hijo de Dios. Estoy echando fuera a los demonios porque estoy lleno del Espíritu Santo. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios se está estableciendo. Cuando un ministro está actuando en esta manera rendida, llena del Espíritu Santo, entonces lo que nosotros vamos a ver es el cumplimiento de la voluntad de Dios, el establecimiento verdadero del reino de Dios. El evangelio del reino va a ser predicado, el evangelio total, el evangelio íntegro, el evangelio profundo, el evangelio de la plenitud de Dios. Bendito sea Él para siempre. Este será ministrado en una manera plena. Bendito sea el Señor. Y bueno, nosotros debemos conformarnos al modelo de Dios. Debemos entrar en esa dimensión en la cual Dios va a ser glorificado a través de una iglesia que está sometida al señorío de Cristo y que está siendo guiada en una manera eficaz por el Espíritu Santo enviado de Cristo. Bendito sea el Señor. Romanos 1:9. Bendito Jesús. Dice la Escritura, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Quiero que notes, es Pablo el que está hablando. Dice, porque testigo me es Dios, y él está frente a Dios. Él está delante de Dios, en su presencia, no está escondido, no está aparte, no está lejos, está sirviendo en la presencia de Dios. Y él está diciendo con toda claridad, al cual yo sirvo en mi espíritu. Gloria a Dios. Está hablando no de el Espíritu Santo, está hablando de mi espíritu, mi nueva criatura. La vida que recibí cuando nací de nuevo fue una vida espiritual. Mi espíritu resurgió, renació. Y entonces yo tengo un espíritu en donde está Cristo morando en plenitud. Bendito sea el Señor. Si yo sirvo a Dios en mi espíritu, lo estoy haciendo en el evangelio de su Hijo. Estoy hablando del evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor, que sin cesar, y esto está hablando de esa actitud de Pablo, de mantenerse siempre pegado a la fuente, me acuerdo de vosotros siempre, siempre en mis oraciones. Una vida en la cual él está dependiendo de Dios, está buscando a Dios, está recibiendo instrucciones, está recibiendo todas las indicaciones que él debe de seguir para que se predique el evangelio de su Hijo, para que sea establecida la verdad y el evangelio sea el evangelio del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, en 1 Corintios 5:4 dice la Escritura, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, júntense ustedes, yo no puedo ir físicamente, pero allí voy a estar con ustedes en la reunión. ¿Y cómo es que vas a estar, Pablo? Mi espíritu va a estar allí con ustedes. ¿Y cómo va a ser esto, Pablo? Y dice, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos rendidos a Cristo y se está dando esta verdadera unidad en el espíritu, entonces nosotros estamos en aquello que Dios quiere que estemos. Bendito sea el Señor. Y entonces ellos tenían que hacer algo muy definido, muy específico, que era excomulgar a una persona, y entonces era necesario que esta unidad permaneciera en todos ellos. Bendito sea el Señor. Y ahí estaba Pablo en medio de ellos, mi espíritu. Y esto es la clave. 1 Corintios 14:14. ¿Sabes lo que dice este texto? Dice, porque si yo orare en lengua desconocida, ¿quién ora?
dice, mi espíritu ora, mas mi entendimiento, mi mente, es sin fruto. Gloria a Dios. Y entonces está hablando de cuando yo oro en lengua desconocida, es mi espíritu el que está orando. Esto es muy importante. El espíritu siempre está presto y yo debo dejar salir ese fluir, ese río de Dios que viene desde el lugar santísimo, desde mi espíritu y está fluyendo a través de mi vida y entonces se está manifestando la voluntad de Dios. Él tiene el control. 2 Corintios 2:13. Aleluya. Pablo está en Troas y dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Es muy específico. No está diciendo no tuve reposo en mi alma, no tuve reposo en mi corazón, no tuve reposo en mis emociones. Él está hablando de su espíritu. Él está hablando de tener una actividad espiritual constante, continua, en todo lo que hace. Y ahora está dependiendo de Dios y está buscando la voluntad de Dios y allí están, conjugándose diferentes cosas que parecieran mostrar que ese era el momento oportuno. Sin embargo, Pablo no tuvo reposo en su espíritu y la razón es porque no había llegado Tito, que era la ayuda correcta, y el tiempo correcto y la ayuda correcta lo dan el Espíritu Santo, y la cosa correcta y la manera correcta la dan la palabra de Dios. Así que él tenía dos cosas, incluso digamos tres cosas ahí, que era el tiempo correcto y era la cosa correcta y la manera correcta, pero la ayuda correcta no estaba llegando y entonces él no tenía reposo en su espíritu. Él sabía que algo faltaba y no había paz en su espíritu y entonces él supo que era tiempo de partir y era tiempo de esperar que la ayuda correcta se levantara y entonces las cosas sucedieran como Dios las tenía planeadas. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confío en mis habilidades, en mis conocimientos, en mi intelecto, no confío en mi fuerza, no confío en mi sabiduría, no confío en nada de lo que es mío. Yo estoy sirviendo a Dios en mi espíritu. Todos los que servimos a Dios en el espíritu, en mi espíritu, a Dios, entonces nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y yo estoy siendo el instrumento. Y Dios me está llevando a vivir una vida espiritual no teniendo confianza en mi propia capacidad natural. Bendito sea el Señor. Qué hermoso y qué claro es esto, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver Hechos 4:8 y vamos a mirar aquí algo más. Hechos capítulo 4, el versículo 8. Dice la Escritura, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y lo que vamos a ver es que Dios está hablando a través de Pedro y la gente no puede resistir a Pedro y Dios hace prevalecer la verdad y tiene el dominio sobre las cosas que están pasando. El diablo está desatado, está tratando de aniquilar a la iglesia, la está persiguiendo, están viniendo por todas partes tribulaciones y persecuciones, pero bueno, Pedro está hablando lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así es como Dios quiere a sus ministros. Hay gente que está pastoreando que no tiene bautismo de Espíritu Santo, pero tiene un diploma. Gente que tiene un doctorado en teología y no tiene bautismo de Espíritu Santo y se dicen que son los hombres de Dios y que son los que están en el puesto jerárquico más alto. Esto es falso, esto es del hombre, esto no viene de Dios. Esta no es la manera de servir, esto no es lo que Dios estableció en su modelo. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues vemos en el capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Y plujo al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y aquí
me detengo para que te des cuenta que un diácono era una persona que estaba llena de fe y de Espíritu Santo, era una persona que estaba rendida a Dios y estaba siendo una herramienta dispuesta, disponible para que Dios lo usara como Dios quisiera. Y él era totalmente rendido, totalmente obediente, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 7, versículo 55. 7:55. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, otro de los diáconos, lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo. ¿Y qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que se le concedió mirar? Bueno, él vio los cielos abiertos. Gloria a Dios. Él penetró todo el universo y llegó hasta el tercer cielo y pudo mirar lo que allí estaba pasando. Y dice, y vio la gloria de Dios. Aleluya. Hermanos, queremos ver la gloria de Dios en la iglesia. Queremos ver la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio su posición de dominio, su señorío. Él estaba rendido a su cabeza, que es Cristo, y él entonces estaba mirando que Cristo estaba sometido a su cabeza, que es el Padre. La Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, bueno, estamos mirando este fluir de la autoridad de Dios en la manera correcta. Bendito sea Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 29, nosotros leemos, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Tú dices, ¿cómo? Dios le habló a Felipe, él oyó la voz del Espíritu, el Espíritu le dijo, júntate a este carro. Es algo muy directo. Y hermanos, es precioso oír la voz de Dios. Yo un día tenía la necesidad de vender un carro. Este carro, en la carretera había habido un derrumbe y una piedra le había pegado por abajo al carro y le había pues lastimado el bastidor al carro. Y entonces, pues yo necesitaba otro carro y entonces yo lo iba a vender. Y yo tenía en mi corazón la determinación de decir la verdad de cuál era el problema que el carro tenía. Y pues yo fui a un lote donde se vendían los carros, a un autocinema en aquel tiempo, y entonces ahí estaba yo esperando con mi letrero pegado al carro, y entonces llegaron dos personas y una de ellas era mecánico y el otro era su hermano, el que quería el coche. Y entonces se acercaron y me dijeron, su carro nos gusta, se ve muy bueno. Y entonces yo iba a empezar a hacer las aclaraciones de que el carro tenía un inconveniente. Y Dios me habló. Y Dios me dijo, ¿lo vas a vender tú o lo voy a vender yo? Y entonces yo dije, está bien, yo me callo. Y entonces yo no dije nada acerca del problema del carro. Y entonces este hombre, el mecánico, dijo, si usted nos tiene confianza, vayamos a mi taller, yo lo quiero revisar de todo a todo. Y le dijimos, sí, vamos, y con gusto fuimos. Y entonces él lo subió allí con plataforma hidráulica y lo levantó para que lo pudiera ver a detalle por todo abajo el carro. Y vio el golpe y vio que estaba allí desviado el bastidor. Esto hacía que la llanta se gastara de lado, que no gastara parejo la llanta. Y este era el inconveniente que tenía el carro. Y entonces él le dijo a su hermano, ven, mira, aquí este carro fue golpeado por la parte de abajo con alguna cosa dura, una piedra o algo, dice. Y tiene hasta la forma. Dice, pero yo le voy a meter el gato hidráulico, lo voy a calentar y te lo voy a rectificar y va a quedar como el otro, va a quedar derechito. No te preocupes, hermano, este es el único defecto que tiene este carro, cómpralo, vale la pena. Gloria a Dios. Y yo estaba asombrado mirando todo eso y entonces el hombre me dijo, ¿cuánto quiere? Yo le dije mi precio y él no me objetó, no me regateó, no llegamos a un punto intermedio, no hicimos una negociación, él simplemente me dijo,
le voy a extender el dinero, le voy a pagar este carro y cuando yo le pague, usted me entrega los papeles. Y fuimos al banco, sacó el dinero y entonces ahí mismo en el banco yo le entregué los papeles, me entregó el dinero, yo iba acompañado y entonces, bueno, nosotros nos fuimos por nuestro lado, ellos se fueron en el carro y yo tenía paz, perfecta paz, porque el Señor vendió mi carro. Bendito sea el Señor. Y estamos hablando de vender un carro, pero ¿por qué Dios no te va a hablar acerca de lo que Dios quiere hacer este domingo en la iglesia? ¿Qué es lo que quiere hacer en el culto al cual vas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con las personas que vas a ver? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en casa de Cornelio, por ejemplo? Cada cosa el Espíritu Santo les estaba guiando, les estaba hablando, transmitiendo lo que Cristo quería. Bendito sea el Señor. En el capítulo 11, versículo 24. Porque este varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, mucha compañía fue agregada al Señor. Porque era varón bueno. Está hablando de Bernabé. Y está hablando de cuando Bernabé llegó a Antioquía. Y él llegó como apóstol. Y entonces él empieza a ministrar a la iglesia. Y entonces dice que era un varón bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces el resultado de esto fue mucho fruto. Mucha compañía, mucha gente vino al conocimiento de Jesucristo y la iglesia creció numéricamente en este tiempo en que Bernabé estuvo ministrándoles. Luego Bernabé va a ir por Saulo y lo va a traer a la iglesia de Antioquía y van a estar trabajando por todo un año allí en esta iglesia y bueno, cosas maravillosas que están pasando allí. Bendito sea el Señor. En el capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, gloria a Dios. Y todas estas personas, unos eran profetas y otros eran doctores, no dice quién era quién, pero está diciendo que había profetas y doctores. Estos dos ministerios que son muy necesarios en la iglesia y que trabajan para dar balance. Uno es inspiracional completamente y se mueve bajo la unción, y el otro se mueve en el establecimiento de la palabra de Dios, enseñando la doctrina apostólica. Así que había profetas y maestros. Y ministrando pues estos al Señor y ayunando. Ellos no estaban haciendo planes en una mesa y diciendo, a ver, ¿qué te parece si hacemos esto? O vamos a tal lugar, o que fulano vaya y haga tal cosa. No, dice que ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y entonces dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Gloria a Dios. Y vemos allí al Espíritu Santo usar a los profetas que estaban en ese grupo, y entonces habló a través de alguno de ellos, y entonces dijo con toda claridad que era el tiempo en que Bernabé y Saulo salieran, aunque anteriormente ya los había llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, esto lo siguieron haciendo, no lo interrumpieron, siguieron ministrando al Señor con ayuno y oración, y entonces pusieron las manos encima de ellos y despidiéronlos. Esta es la manera correcta, no hay unción de aceite, no están poniéndole una crucecita de aceite en la frente, no están haciendo esto. Lo que están haciendo es imponiendo manos para bendecirlos. Dice el versículo 4, y ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Gloria al Señor. Y entonces fueron enviados así, por medio de la imposición de las manos de los ministros, fueron enviados así por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Alabado sea Dios. Qué maravilloso es ver esta obra de Dios. Qué maravilloso es poder entender la manera en que Dios quiere que las cosas vuelvan a suceder en la iglesia. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, el versículo 1. Dice Pablo, apóstol, no de los hombres,
ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Estas eran sus credenciales. No traía un diploma diciendo estuve en el Instituto Teológico de Massachusetts, o estuve en el seminario de la iglesia Pentecostés fulana de tal, vengo del seminario presbiteriano o alguna cosa por el estilo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es Pablo, apóstol. Esto es así, clavadito. Algunos dicen que ponen el título por delante. Bueno, Pablo no está poniendo el título por delante porque la iglesia ya había recibido su ministerio, pero él está hablando con toda propiedad y está diciendo soy apóstol y no soy apóstol de los hombres. Quiero que noten esta dirección que está llevando. Eres apóstol de Jesucristo, eres apóstol para ministrar a Dios y a la gente que busca a Dios. Gloria a Dios, no es de los hombres, ni es por hombre. No fue el jerarca, el director, el grupo de personas que lo ordenaron. No, ellos impusieron sus manos, pero el Espíritu Santo fue quien los envió. Gloria a Dios. Y entonces aquí vemos ni por hombre, más por Jesucristo. Él es apóstol porque esa es la voluntad que Dios le mostró a través de Ananías, que esto venía de Jesucristo. Y por Dios el Padre. Por supuesto, la cabeza de Cristo es Dios el Padre, y que el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos para poderlo colocar a su diestra en los cielos. Y entonces nosotros vemos allí muy claramente que el ministerio no es un acto de nuestra voluntad para entrar a un oficio, sino es el responder a un llamado de Dios y recibir esa capacitación de Dios y esa aprobación de Dios y ese respaldo de Dios. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 10 dice la Escritura, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios. Quiero que notes esta diferencia. No soy apóstol de los hombres, no estoy para agradar a los hombres. Dice, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está diciendo la prioridad del ministro es la voluntad de Dios, no el darle a la gente por su lado, no el darle gusto, no halagar el oído de la gente, no mantenerla contenta, cómoda, sin retos, sino hablar la verdad que necesitan oír para ser confrontados y entonces poder tomar decisiones correctas en relación a Dios. Y entonces no sirvo a los hombres. Mi propósito no es agradar a la gente. Si yo buscara agradar a la gente, yo no sería siervo de Cristo. Soy siervo de Cristo porque busco agradar a Cristo. Alabado sea Dios. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Bendito sea Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Estamos en Gálatas 1:1. Gloria a Dios. Versículos 10 al 12. Luego Juan 15, versículo 1 al 5. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Quiero que notes la posición de Cristo y la posición del Padre obrando en Cristo, haciendo su obra en Cristo. Cristo fue un trabajo de Dios en él mientras él fue desarrollando como hombre hasta su plenitud, hasta sus 30 años, que era la edad sacerdotal. Y entonces vemos, mi Padre me labró, él labró la tierra, Él cuidó mi vida. Y todo pámpano que no está en mí, yo soy la vid, y todo pámpano que no está en mí no lleva fruto. Gloria a Dios. Y entonces está hablando que las ramas sin la vid se secan, no tienen fruto. Dice, y la quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Gloria a Dios. Y entonces está hablando de cada rama que está pegada al tronco y está recibiendo la savia del tronco, está recibiendo la vida de Cristo porque Él es la vid, y entonces el pámpano va a llevar el fruto
y ese fruto es Cristo. Ese fruto viene de la savia, viene del tronco, viene de la vid, viene de las raíces. Y entonces dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Es la misma relación de la unidad que se estaba dando en el momento que hablamos de unidad. Yo en mí y estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. La misma palabra que usó Cristo, nada puedo hacer de mí mismo, nada. Y ningún ministro puede hacer nada de sí mismo. Lo que tiene que hacer debe de venir de Cristo. Alabado sea Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada, muy extenso todo lo que tenemos que decir acerca de cómo Dios va labrando el gobierno de la iglesia local, cómo va otorgándole estas características que lo hacen ser un canal de Dios para servir al pueblo de Dios. Aleluya. Primero, son gente que tiene un llamado de Dios específico, que tiene una preparación de Dios, que tiene un labrado de Dios, que tiene una prueba de Dios, que tiene una aprobación de Dios y que tiene un respaldo de Dios. Bendito sea el Señor. Con la ayuda de Dios vamos a continuar de esto. Se nos ha ido el tiempo. Ahora vamos a parar aquí. No vi la hora, pero bueno, gracias a Dios por su paciencia. Dios me los bendiga y nos vemos el martes en la oración Iglesia de Ulam. Pastores, nos vemos el viernes en la oración de pastores y damos gracias a Dios porque Dios nos está dando estos tiempos preciosos para poder tener esta relación con Dios tan necesaria en lo individual, pero también en forma congregacional y como grupo. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga. Dios sea con todo su pueblo. Amén.